Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Arrancamos con una noticia de esas que nos congelan el alma y nos cabrean enormemente. ¿Para qué les voy a engañar yo a ustedes? La noticia la leían el día de ayer y naturalmente pues la comparto con todos ustedes hoy. Un magrebí en la Puerta del Sol, en el suburbano, en el metro, en un lugar de paso, a plena luz del día. Pues este magrebí que una se pregunta qué hace en la Puerta del Sol, me gustaría que alguien me lo contara, pues este individuo que no sé cuál es la parte educacional del rey de Marruecos y de, en fin, las demás lugares donde se crían a veces estas bestias. Les hablo de un magrebí, les hablo de una bestia que empujó a una anciana de 80 años al metro, que la pateó la cabeza, que está con contusiones en estos momentos, con traumatismo cranoencefálico y con varias contusiones. Les cuento ahora lo peor. Si hay algo peor que ser un malnacido que empotra contra un tren a una anciana de 80 años y le patea la cabeza, si hay algo peor. Es que parece ser que tenía antecedentes ya. Es decir, que yo les cuento una vez más que en la Puerta del Sol, quizá usted podía haber sido la víctima de esta persona, quizá la podría haber matado porque la tiraba al tren. Este magrebí que no sé qué hace en España, probablemente lo estamos dando de comer, claro. ¿Gracias a quién? Gracias al gobierno de España. En fin, no quiero añadir nada más, salvo que encomiendo este acto a la justicia divina, que no a la humana. Arrancamos con Alberto Martín. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues enorme cabreo. Yo ayer leí esta noticia y verdaderamente no lo puedo soportar. No me pregunten, pero es como que lo que me sale es una violencia verbal que tengo que dominar y que no me entra en la cabeza, y que yo no sé por qué individuos como esos el gobierno permite que estén, y no sé por qué pagamos a este gobierno. O sea, me siento chuleada, me siento humillada, me siento ofendida por este gobierno, por este país. Es increíble además que estas noticias cada vez son más frecuentes. Exactamente, cada vez son más frecuentes y cada vez es más difícil de explicar, pero bueno, es la situación que vivimos, la que tenemos, con la que tenemos que pelear cada día en todos los ámbitos de la vida y tenemos que intentar resolverlo. Ya sabemos cómo se resuelven estas cosas. Sí, pero no, lamentablemente no se resuelven, y yo lo único que sé es que cada día les cuento 10 sucesos normalmente nacionales, y de ellos pues al menos 7, 8, 6 diarios nos demuestran cada día que la inseguridad en España cada vez es más dramática, que la gente mayor la gente mayor, la gente menor, los niños, da igual, violan, patean, tiran a los trenes ancianos. Esto es España, Pepe Bonet, y no parece que esto tenga arreglo, y mientras tanto andan preocupados en el Congreso con las prostitutas de Ábalos, con el acosador de Salazar, con los presuntos delincuentes de la familia del presidente del gobierno. A mí, sinceramente, es que no me interesa, verdaderamente no me interesa. A mí me interesa la protección de los niños, de los ancianos, de los animales, la justicia, y que este país sea un país de ciudadanos libres. A mí no me interesan
las prostitutas de los números 2 del presidente del gobierno, ni los delincuentes, no me interesan. Buenas noches, María José, compañeros y a todos ustedes. A ti no te interesa eso y a la inmensa mayoría de la gente de bien tampoco le interesa eso. Lo que nos interesa es un gobierno que cuide nuestros impuestos, que limite los gastos, que asegure la limpieza y, sobre todo, pues no la seguridad. Pues no pides tú nada, Pepe Bonet. No pides tú nada. Disneylandia. Sí, o sea, yo creo que Pepe Bonet, que es un hombre, ya saben, con los pies muy en el suelo, hoy viene un poquito Disney. Sí. Fraguas, ¿cómo estás? Buenas noches. Ave María Purísima, amada voz. Recién llegado de Toledo, ya saben. Pues espero que bienvenido. se mejore la señora esta y que le caiga todo el peso de la ley si queda en España. No pides tú nada. A este también. energúmeno. Pero si esto es España, ¿cómo va a caer el peso de la ley sobre un magrebí? De todas formas... que empuja a una señora de 80 años y le crea un traumatismo cráneoencefálico y varias contusiones. Y además el tío tenía antecedentes, pero ¿por qué les va a caer el peso de la ley? ¿Esto es España? ¿Qué te hace pensar que le va a caer el peso de la ley? ¿Por qué? Uno es optimista y busca que algo funcione en el sistema, que algo funcione en el gobierno. No, esto es un Todos los sectores fallido. con conflicto, el conflicto en la agricultura, el conflicto en el transporte, conflicto en alquileres, conflicto en vivienda, conflicto en seguridad, conflicto en fronteras. Todo en España es conflicto. No hay ni un solo rincón que funcione con normalidad. Bueno, el hecho está en esta situación que he compartido con todos ustedes y que lamentablemente, como bien apuntaba Alberto Martín, pues es una noticia de la que tenemos que contar, que les contamos con demasiada frecuencia. Es un asunto, la verdad es que bastante triste. Tenemos novedades, señores, en el caso de la gurú de los famosos, hallada muerta en Ibiza, la muerte de María Florencia Bolini, la gurú psicodélica a la que Forbes bautizó como la chamana corporativa, vuelve a los tribunales. Un juzgado de Ibiza ha decidido reabrir el caso al apreciar indicios más que evidentes de que su fallecimiento, ocurrido, les recuerdo, en la madrugada del 13 al 14 de octubre de 2024, podría no haber sido el accidente como inicialmente se dio por hecho. Bolini, argentina, con nacionalidad italiana, de 44 años, acudió, les recuerdo, aquella noche a una villa de San Antonio, propiedad de un millonario sueco. Había recibido la invitación por WhatsApp. Todo esto según publica el diario El Español, un mensaje que animaba a los invitados a llevar lo que les apeteciera, acompañado de una colección de emoticonos, pastillas, copas, nieve, caballos, billetes, que dejaban, en fin, pues poco margen a la imaginación. El encuentro, que se anunciaba como una kitchen party, terminaría convertida en una fiesta de pijamas realmente salvajes, señores. Hombre, esta señora aparece en una mesa tumbada, desnuda, y después de lo que figuraba en la invitación, no hay que ser tampoco un genio para darse cuenta de que aquella fiesta era algo más. Entonces, indudablemente, a la vista de lo que ha aparecido, las pruebas que van apareciendo, un juzgado de Ibiza ha decidido reabrir el caso para llegar un poco al fondo de la cuestión, que tampoco creo yo que será tan difícil alcanzar la realidad de lo que ocurrió esa noche. No será fácil. Yo creo que hay muchas cosas que ocultar en ese tipo de fiestas. Creo que va mucho gente, desenfreno, desde luego. Pues exactamente, va gente muy desatada, que seguramente muchos no quieren que se sepan que han estado allí y que no sepan las actividades, las actuaciones que hacen, y como ya hubo en aquella otra en la que estaba Nacho Vidal, ¿no os acordáis? Por supuesto. Que se consumía de todo. Y entonces, el sapo, no recuerdo ahora mismo.
Sí, además es que es increíble porque es la sofisticación ya de las drogas. Claro. Cierto, perdón, vamos a... ¿Por qué llegar o no terminar? llegar al fallecimiento? Sin embargo, luego quizá van a cargar las tintas con el servicio 112, que parece ser que tardó bastante en ir y que eso a lo mejor pudo ser uno de los elementos que contribuyera al fatal desenlace, que son a lo mejor los que menos culpa tienen. Y porque también cabría preguntarse por qué no llegan a su tiempo y por qué los servicios de emergencias. Yo a veces pienso cuando has llamado, dice, si yo tuviera verdaderamente un problema estaría ya muerta. Claro. O si me estuviera pasando algo. Es una cuestión de servicio público. Si hay capacidad y hay medios, no hay ningún problema, pero si resulta que tienes 3 medios para una población de X decenas de miles de habitantes, claro, pues resulta que hace poco, no sé en qué asunto estábamos nosotros, de un accidente que hubo este fin de semana precisamente. Que ha sido tremendo este puente, claro, pues negro en la zona carreteras. de la Tázara, un cliente nuestro que ha tenido un accidente y pasaron unos coches haciendo carreras. Uy. Le pegaron un golpe a una moto, que ellos venían en moto en sentido contrario, lo lanzaron milagrosamente se ha salvado, pero lo lanzaron a una zona de un barranco, que menos mal que cayó en los setos, pero bueno, fue un accidente tal. Bueno, pues el tipo se escapó, se fugó. Entonces, fíjate la que podía haber liado. Desde luego. Y los otros que venían detrás con las motos dieron la vuelta y fueron a por él y lo cazaron. Sin embargo, o sea que se fugaba, ¿no? Llamaron a la Guardia Civil, y la Guardia Civil, que estaba en otro sitio, que estaba en otro accidente, que había habido, que tenían que ir con el helicóptero, bueno, total que no fueron, ni antes ni después. O sea, no es que llegaran tarde, que no fueron. Pues ese es el presente. El futuro son que viene 1 millón de licencias de conducir regaladas, sobre todo al Reino de Marruecos, y vendrá aquí gente que comprará esa licencia en Marruecos y tendremos pues 1 millón de coches por las carreteras españolas sin saber el código de circulación, y nosotros preocupados con la baliza V16. Y luego hablaremos de la insuficiencia de los servicios públicos y de los medios que tenemos, cuando ya sabemos que la justicia, la sanidad, la educación, en fin, el Ministerio del Interior necesitan los medios adecuados a un país que es uno de los principales de la Unión Europea, que tiene ya 50 millones de habitantes prácticamente, y que por lo tanto necesitamos que funcionen. Y eso al final es no solamente voluntad, es dinero. Y ya para acompañar lo que decía antes, de que no funciona ninguna institución en España, hablábamos de seguridad, el tráfico, la DGT, es una auténtica ruina. O sea, no funciona. Llega a España el spoofing, la estafa que deja tu cuenta a cero. Jorge Vázquez, buenas noches. Buenas noches, María José, encantado con todos. El spoofing ya suena mal. Expolio me suena. O pufo, me suena pufo. Es algo bastante peor que el pufo. Voy a ser consecuente. Te prometí que te hablaría de esta estafa en la próxima ocasión y me voy a poner a ello enseguida. Estamos hablando de una estafa que trae en jaque a la Policía Nacional, que da datos escalofriantes. En el último mes, 500.000 euros solamente con esta estafa, que es muy sofisticada, pero a la vez es muy sencilla, se basa en la confianza, y podríamos hablar incluso de la estafa invisible. Vamos a intentar explicar cómo lo hacen, para de alguna manera también entrenar a nuestro cerebro para otras ocasiones cuando haya estafas que ni siquiera se han inventado aún, porque muchas veces no es tan imposible hacer estas estafas y son bastante más sencillas de lo que parecen. Y luego también daremos, para terminar, unas breves claves de prevención. Bien, ¿en qué consiste esta estafa? El spoofing. Vamos a empezar con la modalidad del SMS. No es el típico SMS que ya todos conocemos, que se manda aisladamente, que te remite a un link para que pinches y te capturen datos. Yo creo que esto ya está superado. Prácticamente todos estamos atentos a este tipo de mensajes. También lo saben los estafadores, y la cosa es ahora muy distinta. Se trata de un SMS, pero ojo, un SMS que te envía tu banco y se inserta en la cadena de SMS que tienes con tu banco. Seguramente, María José, que te cogieras el móvil ahora mismo y te mirase tus SMS, tienes alguno de tu banco que tendrás decenas de mensajes, incluso de años de mensajes que te va mandando tu banco, sí, y que están ahí, que se van acumulando uno tras otro. Bien, sí, pues ¿por qué no confiar en otro mensaje más que te entre en esa cadena contándote, por ejemplo, pues que
hay simplemente que actualizar datos de seguridad, datos nuevos, renovar algún tipo de permiso, que te va a llamar algún gestor. En definitiva, te ponen ya la trampa para que confíes en esa apariencia de mensaje legítimo, en esa cadena de mensajes, y a partir de ahí ya sabemos cómo funciona, te van a llamar, te van a engañar o te van a poner el típico clic a la página del banco, que ya sabemos que no es del banco y que es una página clonada. Lo interesante de todo esto es saber, como digo, cómo lo hacen, de qué manera están suplantando la identidad, esta especie o denominación de spoofing. Bueno, pues utilizan unos sistemas de mensajería masiva de plataformas que son perfectamente legales. Lo que no es legal es el uso que se puede dar. Imagínate que te compras un cuchillo jamonero, pues tener un cuchillo jamonero en tu cocina es perfectamente legal, y se lo clavas a tu pareja, pues evidentemente ese cuchillo es un arma y pasa a ser ilegal. Esto es exactamente igual. Los bancos utilizan de manera legal estas plataformas para mandar legítimamente mensajes a sus clientes, y lo que hacen es modificar en el campo número de teléfono, lo borran y ponen el nombre de la entidad que está enviando el mensaje. Por ejemplo, BBVA en mayúsculas, de manera que te llegan mensajes. ¿Qué hacen los estafadores? Exactamente lo mismo. Entran en estas plataformas y en lugar de poner su número ponen BBVA, igual que lo escriben ellos, y a partir de ahí el mensaje se inserta. ¿Por qué? Porque los smartphones catalogan y agrupan los mensajes por remitente, de manera que si detecta que es un remitente que lo escribe exactamente igual, lo va a incluir a continuación del resto de mensajes, es decir, no detecta el número, detecta el remitente, se cuela en esa cadena de mensajes. En realidad es una ilusión, porque ellos no tienen acceso al banco, no te han hackeado el teléfono, ni saben tu contraseña, simplemente disfrazan el nombre y ocultan el número de teléfono. Y hay peores noticias, porque no solamente está la modalidad del SMS, también está el call spoofing, que se trata prácticamente igual de una llamada que te llega de tu banco, y tú vas a ver en la página o la portada o en la pantalla, como quieras, de tu smartphone, pues que te llama este banco. El ejemplo que hemos puesto, BBVA, confías que es él porque aparece BBVA, o incluso le puedes tener grabado como BBVA. A continuación sale una gente que está perfectamente preparada para engañarte, educadamente te dice que hay un problema de seguridad, que hay que actualizar, que no te pongas nervioso, que te van a ayudar, y a partir de ahí ya sabemos qué pasa con enlaces maliciosos. En definitiva, te roban tus datos. El mecanismo comisivo es exactamente igual, simplemente hacen llamadas a través de plataformas de llamadas de internet que tú no sabes ni que te llaman de internet, y lo que hacen es modificar el campo del remitente y ponen BBVA o el banco que corresponda. Como siempre, una ilusión. Y termino pues con esas breves claves de prevención, que son muy básicas, seguramente que ya todos las conocen. El banco nunca te va a pedir ningún tipo de contraseña, ni te va a pedir una llamada que te va a ayudar o que te va a explicar de qué manera salir de ese error, de esas claves erróneas, o que metas una clave o que te hagas un link. Eso jamás te lo va a hacer un banco por teléfono. Te va a decir, en algún caso, que vayas a la sucursal bancaria. Ahora ya sabemos que no podemos jamás confiar en el remitente, aunque ponga que es tu banco, aunque esté en la cadena de mensajes habitual, porque puede que sea una legalidad o puede que no. Yo hoy, obviamente, he recibido una muy parecida y era real, era mi banco que tenía un problema, pues yo lo he verificado, además conocía la voz perfectamente, pero puede que no sea así. Por no confiar jamás en quién te está llamando porque aparezca únicamente el número en la pantalla, no clicar en ningún SMS, ningún enlace malicioso, también lo hemos dicho muchas veces, ir tú personalmente al banco. En definitiva, para terminar, no tener en cuenta las urgencias de fraudes, etcétera, porque en definitiva caer en este tipo de estafas no es tan difícil, pero afortunadamente tampoco es difícil evitarlo con programas y canales como este. Muchísimas gracias, y no es difícil teniendo tu colaboración. Muchísimas gracias, Jorge Vázquez. A ti, como siempre, un placer para todos. Placer enorme. Chao. Muy buenas noches. Bueno, al final tenemos ahí como unos protocolos de actuación. Lo de siempre, María José. Matice. Todas estas estafas se basan en la confianza. Es decir, se genera confianza como porque, todo en la vida, como casi amigo, todo en la vida, efectivamente. Es decir, yo hago ver que soy el banco, en uno de los que ha dicho que además le ha pasado recientemente a un cliente nuestro, incluso le ha llamado una persona que dijo que era tal Joaquín no sé quién, que es uno habitual del banco. De la entidad bancaria. De la entidad, ¿no? Qué barbaridad. No, porque es que esto todo tiene una motivación. Eso me parece brutal. Luego le dan datos de tu propia cuenta, te dicen los cargos que tienes, lo de la hipoteca, lo otro, en fin, generan confianza en función de los datos. Y entonces tú piensas que es, porque todo al final no deja de ser una simulación, sí. Tú piensas que efectivamente es del banco. Dos cosas que yo quiero recalcar aquí. Primero,
Si esta gente, los delincuentes, los ciberdelincuentes, se meten en las plataformas, es una brecha de seguridad del banco. Esto hay que tenerlo clarísimo, Y hay ya que lo habéis reclamar al advertido banco. aquí. Hay que reclamar al banco, el banco tiene una compañía de seguros y si Y alguien tienen que pagar. te está dando datos que solamente han podido obtenerlos en función de una ventana, de una brecha de seguridad del banco que decimos, ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Banco de España que dice que el banco tiene que responder, tiene que pagarlo, la cuestión es demostrarlo. Mi opinión, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Que como casi siempre es a mediodía o por la tarde cuando ya no hay nadie en el banco. Hay que desconfiar De esas horas, ¿no? Hay que desconfiar de esas horas, hay que desconfiar De los días festivos. y de la urgencia. Y de la Nunca es nada urgente. Y con esta norma, cualquier cosa que te digan por SMS, tal, mañana iré a la oficina y lo vemos, lo resolveremos. Digan lo que digan. No es que tiene que ser ahora. Estafa. No tiene que ser ahora, ni tiene que ser esta tarde, ni tiene que ser hoy. Me da igual. No es que le van a hacer un ingreso de 100.000 euros. Me da igual, aunque me haya tocado la lotería. Mañana me lo entrega usted. Yo mañana voy al banco y de forma personal verifico. Todo lo que te digan que tenga que ser en el momento ya es el tufo de que se trata de algo en lo que te van a sacar el dinero y te van a engañar. Yo pondré una tercera, y es que los ingleses lo hacen muy bien en esto del protocolo de seguridad, poniéndole nombres a estas cosas porque los ponen en inglés, que lo entienden ellos. Pero yo le explico a mi padre que tenga cuidado con el spoofing y con el muting, y se piensa que son primos de Putin o de algo y de hasta ahí no llega. Yo creo que deberíamos tener un poquito más cuidado con el idioma. Tenemos un idioma precioso que cuidar. Sí, pero y esto todo, es un programa de sucesos, no de filología. Pero hay un dicho en Cuba que dice: desde que Amaya se quemó, todas las cosas se pueden decir en español. Y ayudaría mucho nombrar a estas cosas por su nombre. Interesantísimo, pero insisto, es un programa de sucesos y no así de filología, aunque desde luego apoyamos la moción. Miren ustedes, hay noticias que a una le llaman poderosamente la atención, porque se imagina el recorrido de la noticia. Pobre santo, la verdad, pero verán, muere de un infarto cuando intentaba atracar un establecimiento, concretamente en Torremolinos. Les cuento la secuencia. El hombre tenía solo 35 años, murió el domingo en Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras los agentes de la Policía Nacional lo reducían después de un presunto intento de robo con violencia en un establecimiento de telefonía, según ha informado el 112 y ha confirmado fuentes policiales. Tenemos también abogados sentados hoy en la mesa. La consulta es a bote pronto. Lees la noticia y consideras que es durante el atraco, ¿no? Después lees el cuerpo de la noticia y muere mientras que la policía le estaba reduciendo. Ojo, aquí las cosas cambian mucho. No, totalmente. ¿Verdad que sí? La responsabilidad criminal se extingue con la vida. Es decir, que hubiera hecho lo que hubiera hecho, al fallecer se extingue la responsabilidad criminal. Pero si la responsabilidad criminal ha conllevado la responsabilidad civil, por ejemplo, que haya generado daños o que haya robado realmente, que se lo hubiera llevado, que no es el caso porque al final era frustrado en este caso, esa sí que se hereda. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en cuanto a lo que tú decías, hay que saber cuál ha sido realmente la causa. Si ha sido un maltrato, nada bien. Estamos hablando de un infarto. Un infarto normalmente es algo poco previsible. Claro. Es algo que, en fin, no sé, vamos a suponer que hubo un maltrato policial. No estamos diciendo tal cosa, estamos simplemente barajando posibilidades. Pero incluso en esa hipótesis, si algún funcionario de policía ha hecho algo incorrecto, será responsable de alguna lesión incorrecta, pero no de un infarto que no era previsible. Es decir, oiga, claro, mire usted, yo le tiré al suelo, que a lo mejor era un poco exagerado, le esposé y tal y cual, pero no era previsible pensar que iba a tener un infarto. De manera que otros dirán, a los que lo hayan robado dirán que es el karma, ¿no? Cuando cuadra, cuando cuadra decimos que es el karma, cuando no cuadra no. Pero que bueno. no le llamas karma lo que te pasa por gili, ya me entienden. Así es, efectivamente. Y bueno, ¿qué ocurrió? Un infarto ocurren en muchas circunstancias de tensión. Y esta es una circunstancia de mucha tensión también. Y tanto. Los testigos hablan también de que estaba demasiado alterado el atracador. Habría que esperar también luego las pruebas forenses a ver si había algo más en el cuerpo de estos señores. La policía, de hecho, lo primero que hace es intentar practicarle una reanimación. Es decir, la policía no es que le dañe, sino todo más lo que lo primero y lo último. Pues efectivamente, le intenta salvar la vida. Entonces, claro, este hombre, pues... Bueno, pues... se ha muerto.
Pues aquí tendremos más noticias, yo creo, ¿verdad? Sí, por cierto, pero llama la antes, atención. hablando de otras noticias, quiero recordar a nuestros telespectadores, que además es un caso que hemos seguido nosotros aquí, una, porque nos interesa mucho el caso, y dos, porque tenemos la enorme fortuna de tener al number one como abogado de la acusación, Alberto Martín. Estoy hablando del famoso Pelicot español. Recuerdan que Alberto Martín y su equipo de abogados lo ha metido al tío en la cárcel, pero parece ser que podría recurrir, no recuerdo muy bien, pero yo prometí a los telespectadores que te andaría preguntando y yo cumplo. Pues efectivamente, María José, tenemos noticias de hoy mismo. Ha recurrido la sentencia de 33 años de prisión. La presentó el último día por lo menos nos enteramos, pero hoy mismo la audiencia provincial ha señalado para el próximo viernes no se ha podido hacer porque es 12, que había unas coincidencias, se ha puesto para el día 19 una comparecencia que solicité yo en el momento del juicio, diciendo que si efectivamente la sentencia era condenatoria y era una condena alta de prisión, como es el caso, que lo que solicitábamos es que con carácter previo y como medida cautelar y con independencia del recurso, que no se espere a sus resultados, sino que se le meta inmediatamente en prisión. Porque si no, claro, es previsible que tenga un altísimo riesgo de fuga. Una persona que ya tiene una edad, que ha cometido este tipo de delitos, que a lo mejor incluso pueden verse agravados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o en el Tribunal Supremo, lo que cuenta a favor de él es el tiempo. Y si pasa el tiempo y si mientras tanto los tribunales no resuelven y el tiempo está en libertad, pues él lo aprovecha y después se marchará o no se marchará. Pero esa comparecencia es efectivamente, exclusivamente, para ver si se decreta su ingreso en prisión inmediato. Que desde mi punto de vista, cuando recayó la sentencia, antes de notificarse, se le tenía que haber detenido y haberlo ingresado en prisión. Esto es lo que yo pensaba, porque ya pero no es la primera vez que tiene conocimiento de, sabes que ahora los tribunales, algunos anticipan el fallo, yo eso nunca lo he entendido, fatal, anticipan el fallo, es como el mundo al revés, primero lo decido, espectáculo, ¿no? No, primero lo decido y luego lo explico. No, mire usted, haga usted la sentencia, notifique usted la sentencia íntegramente y no 15 días después, porque da la impresión de que, la impresión que da, ¿cuál es? La impresión que da es que usted lo que ha decidido es algo que así precipitado y luego voy a ver cómo lo justifico. Y voy a ver cómo hago la hoja de ruta para lo que yo he decidido. Eso es lo que se llama un criterio finalista. Es incorrecto y desde mi punto de vista es contrario a la prudencia de una resolución judicial, que tiene que ser, yo la reflexiono, la medito, la fundamento, la confecciono, la escribo y después la notifico entera. Y en este caso, nosotros ya hemos tenido más casos en los que hay una condena muy grave y sin que se notifique a nadie, como es lógico, se ordena la detención. Se le notifica y a la vez se le notifica el ingreso en prisión, que es lo que esperamos que ocurra el día 19 de este mes, que es cuando está señalado, dentro de 2 viernes. Es que no se entiende de verdad cómo está este tipo en la calle. Les refresco la memoria en 2 patadas, si me permiten ustedes la expresión. Les recuerdo que es el cónyuge, la pareja de una mujer que tenía unos nietos y este hombre pues a 3 niñas muy pequeñas, la más pequeña creo, recordar, tenía 6 años. 5 años tenían en aquella época, imagínate. Pues 3 niñas pues agredidas sexualmente de manera habitual durante años. Y continuo. Y un abuso continuo, efectivamente, y basado en la confianza, como decíamos para anteriormente. Ellas, mira, claro, Alberto. Y tú lo has dicho, la confianza es todo en la vida para cometer delitos. Todo en la vida. En este caso es tremendo porque decimos la pareja, así como si fuera uno recién llegado, como esto. No vio nacer a las niñas. 25 años de pareja, o sea, no estaban casados. Sí, pero esto no quiere decir nada. No, pero llevaban 25 años juntos, por Dios. Pero se les preguntó a las niñas, ¿cómo le llamaban? Y él mismo lo dijo, ¿no? Abuelo. Abuelo. Era el abuelo a todos los efectos y probablemente ellas ni siquiera sabrían a lo mejor que no era su abuelo biológico. Bueno, claro, tienes razón, porque sí, efectivamente, no era el abuelo biológico, pero bueno, hacía las funciones y el canalla, aprovechando esa confianza y ese tiempo para hacer las funciones, agredía sexualmente a esas 3 princesitas. Además de drogarlas. Además de drogarlas y exhibirlas también. Eso, con lo frente cual a terceros. Hay una sumisión química, porque las niñas siempre decían, dice, no, nos daba la merienda, digo, pero les obligaba
Claro. discutía. Y si no se lo tomaban, las amenazaba con que le haría también eso a su hermana, etcétera, etcétera, o con que las iba a causar un mal a sus padres, o lo que fuera. Siempre es lo mismo, Claro. pobrecitos. Y por eso las niñas luego ya no se acordaban de las cosas que pasaban. Todo deja secuelas, no se acordaban. Y eso genera un beneficio para él, porque claro, no se pueden describir con todo detalle, con toda claridad, la cantidad de animaladas y de bestialidades que le hizo, o de las personas que pudieron acceder. Hay otra persona también imputada y condenada. Que vete tú a saber si no han sido... Los monstruos Los existen. monstruos existen. No, pero supongo yo que la abuela sí conocía a este fulano. En algo, claro. ¿Tú crees que la abuela Ella también la drogaba. podía Ella sospechar? también la drogaba. Sí, entonces, y también hay una denuncia de una hija que nunca se ha atrevido porque ha pasado mucho miedo, que es por el que nosotros hemos conocido en este caso, una chica majísima que en cuanto pudo se marchó de casa, y ahora también ha levantado pues un poco, en fin, todo el mapa de los tronos, y ha dicho que desde que era una niña igualmente a ella la venía agrediendo sexualmente toda la vida. Quien O sea, que hace este tipo de acciones Qué barbaridad. y tan continuado en el tiempo debe tener un control absoluto sobre la psiquis de la víctima. Hombre, y claro. sobre el entorno. Si no Tú es imagínate, imposible. era su abuelo, era la confianza Y y, con su además hija, es la 20 y tantos inocencia de años. las criaturas. Sí puedo decir que lo tendrían como abuelo, porque en mi caso mi abuelo no es abuelo natural. Y Pero no siempre- tiene nada que ver, y ¿verdad? No tiene nada que ver, porque ¿Qué lo he más da? sentido siempre así. no, pero la confianza es la que tenían los del Peugeot, que tampoco Bueno. se conocían. Pepe, No. Bonet, ya saben que tiene una mano izquierda, Yo ¿verdad? tengo mucha mano izquierda. Tremenda, para Claro, llevarnos el tema, Claro, estamos hablando para de llevar los... el ascua a la sardina. Estamos hablando de unos que hacen estafas telefónicas y demás. ¿Y tú te acuerdas de los del Peugeot? No, yo me acuerdo de por qué razón, a lo mejor, el fiscal general del Estado borró su móvil para evitar esas cosas. Hay tantos puntos conflictivos en el gobierno Me de está dando la España. razón de que los monstruos existen. Claro. Pues de esta forma tan bonita nos vamos a publicidad. Regresamos enseguida, pero permítanme que les recuerde cómo quitarse un par de kilillos de más. Si le gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, no hemos hecho más que despegar en la huella del crimen. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Bueno, y hablando de sucesos, aunque es materia naturalmente del mundo al rojo que esta noche le va a dar bien, pero Alberto Martín, que en este caso no Pepe Bonet, que es a quien tengo yo que pastorear con el tema político, sino Alberto nos ponía encima de la mesa la verdad notición, ¿no?, que ha sido la detención de la llamada fontanera del PSOE este mediodía, ¿no?, hacia a la hora de comer, 2:30, 3:30 de la tarde. Así es. Leire Díaz Leire Díaz. Y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que me parece todavía de más alcance la noticia, porque les han detenido a los dos y es una investigación que ha ejecutado la UCO, pero que lleva el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco de supuestas contrataciones y adjudicaciones, es decir, qué habrá o qué no habrá. Imaginaros, para que se haya procedido a la detención, tiene que haber ya indicios más que sólidos de que se han podido producir a lo mejor actos de corrupción de primer nivel. Estamos hablando de una persona que en 2018 ya fue nombrado presidente de la SEPI, que ya había tenido cargos muy relevantes como interventor precisamente en la Junta de Andalucía, que había sido imputado también en el tema de Alcoyar, cuando el accidente de la mina de Alcoyar, pero la imputación fue supuestamente por la adjudicación, es decir, siempre hablamos de adjudicaciones, siempre hablamos de dinero y siempre hablamos de la intervención valga la redundancia, del interventor, que luego fue absuelto, ¿vale? Pero que no son pocas las causas. En el caso de Cerdán también fue citado y, si no recuerdo mal, se acogió a su derecho a no declarar. Efectivamente, como todos. Es decir, que estamos hablando de personas que han tenido cargos muy importantes, de muchísimo alcance económico, y que parece ser que ha habido una relación directa con esta persona, que no en vano seguramente se la llamaría la fontanera, porque a lo mejor nadie la conocía. Nadie. No y se supone que estaba escribiendo el libro. Vamos, ha dicho más tonterías. Claro. No, el nombre es perfecto, es decir, y su función también, dice, pues la fontanera, es decir, aquellas cosas que no queremos que nadie sepa, ¿no? Aquellas cosas que están en las tuberías, que están en lo de abajo. Chicos, no subáis al carro, porque la política no es materia de este programa, aunque también tenemos que decir que lo que está pasando en el gobierno de España es el gran suceso. Más suceso que eso es imposible. No, pero yo siempre me centro mucho en las cuestiones jurídicas, lo digo, porque efectivamente luego ya para las políticas vienen después. Pero la SEPI es un órgano dentro de Hacienda. Vamos a ver, la Sociedad Española de Participaciones Industriales es un órgano que precisamente lo que hace es defender las participaciones del Estado en las sociedades que gerencia el Estado, como antiguamente eran aquellas que nos parecía que era algo nuestro, como Telefónica y todo aquello, que no lo es. Porque no lo es. Que ya hace mucho tiempo que no lo es, pero bueno, pero que es lógicamente su función. Pero yo creo que hay que poner en valor aquí, en este tipo de cuestiones de carácter jurídico, yo soy muy riguroso para esto, pero hay que poner también la percepción de la ciudadanía. Es decir, a veces nos damos cuenta de que cuando una persona dice que ha hecho, que va a ofrecer, que va a convencer, que va a extorsionar, y luego dice, bueno, no había nada de esto. Esto era, en fin, una chulería mía, que no tenía más recorrido, que no sé qué. Y todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, claro, porque no nos lo creemos. Pues esto es un poco el resultado. Ya. Es decir, mire usted, si usted estaba donde estaba, tenía el cargo que tenía las funciones que tenía, y resulta que de repente, por un acuerdo, entre comillas, o un pacto, entre comillas, dice usted, no, hombre, que todo era broma, para desactivarlo.
¿Por qué lo desactivan? Porque en ese carro de porquería, por no decirlo de otra manera, va ya incluida. Pasa un poco como con el tema de Ábalos, el que se ha chivado, no me acuerdo, el que se ha chivado, que le han rebajado mucho la pena. Bueno, el que destapó un poco todo. Mire usted, es que cuando usted dice que ha ocurrido esto, pero que usted estaba, que ha ocurrido lo otro, pero que usted participó, que ha ocurrido no sé qué, pero que usted intervino, es muy difícil denunciar todo eso y usted quedarse al margen de la porquería. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Lo que previsiblemente puede haber ocurrido, aunque lo ya veremos siempre preservando el principio de presunción de inocencia. Habrá que ver cómo se desarrollan las investigaciones, pero yo creo que tengo bastante claro, por mi experiencia en el ámbito penal, que la UCO no lleva a cabo una detención de este tipo y de esta envergadura si no tiene indicios muy potentes. Tremenda noche hoy en el Mundo al Rojo, sigan muchos contenidos, pero bueno, también esta noticia de la que nos hacemos eco, porque efectivamente llegamos a la conclusión de que un programa de sucesos, pues es que lo que está pasando en el gobierno de España y en la familia del presidente del gobierno de España y en el expresidente del gobierno de España, es que, verán ustedes, necesitaría el programa completo con varias tandas de semanas para ocuparnos de verdaderos sucesos, porque el tráfico de personas es suceso, la prostitución, el tráfico de drogas, robar es delito, tráfico de influencia. Es que claro. Nosotros somos la sección de tribunales. En el ámbito efectivamente. De todas, porque gran parte de las noticias del ámbito político tienen una vertiente. Terminan en tribunales, claro, es así. Tienen una vertiente judicial. El fiscal general, bueno, el exfiscal general del Estado hoy mismo juraba, ¿verdad? La nueva fiscal general del Estado, que parece que es un poquito vendida al oro de Moscú, quiero decir, ya saben, a los suyos, como no puede ser de otra manera. Bueno, y además dijo alguna chorrada, nombrada con consenso. Sí, pero dijo... Está bien vendido. Donde hay consenso hay traición. Sí, pero... Y además esto corresponde a lo que... Cuando hablo de corrupción, la corrupción institucional, sistémica, que solo se da en partidocracias. Eso sí es política. Sí, del todo, pero además te va a gustar. Es muy político. Yo soy muy político, es muy fuerte. Se acabó. Bueno, no quiero decir que cuando cambie, como es sistémica, es institucional, el que cambie el partido, que es la herramienta del sistema, no significa que esto desaparezca. Se acabó. Esto es perpetuo. Fraguas, ya. Se acabó. Los turistas muertos en Tenerife. Les voy a recordar porque a mí me sobrecoge esta noticia si me pongo en los zapatos de estas personas que pensaron que estaban a salvo. Y verán, saltaron la valla, llegaron a una trampa mortal, además de estar cerrada en esta ocasión. Los carteles que presiden la entrada de la piscina natural indican con claridad ese riesgo. Insisto, ha ocurrido en Tenerife, han sido 3 los muertos, 4 los turistas extranjeros. Perdón, hay un problema por una parte hablan de 3 turistas muertos y luego de 4 turistas extranjeros fallecidos este fin de semana a causa del golpe de mar en la piscina natural de Isla Cangrejo, en Los Gigantes, Tenerife, lugar que se encontraba precintado por el peligro del oleaje desde que el viernes el gobierno de Canarias declarase una prealerta por fenómenos costeros adversos. Además de estar cerrada en esta ocasión, los carteles que presiden la entrada de la piscina natural indican con claridad ese riesgo en español, en inglés y en alemán. Una información importante para su seguridad. Zona peligrosa en situación de fuerte oleaje, junto a 3 fotos que ilustran cómo una ola puede arrasar con toda la piscina. Hombre, estaba cantado, ¿no, señores? Ellos se tomaron casi a filfa, a juerga, los dicho carteles. Que no es un programa de filología, pero nos gustan mucho las palabras. Exactamente. Entonces no hicieron caso alguno, entraron allí por debajo de las vallas que estaban colocadas y se pusieron a ver, a presenciar, a disfrutar de ese momento de ver el oleaje, y al final el riesgo trae como consecuencia un accidente desgraciado, es la verdad, pero que es únicamente imputable a las personas que no cumplen con lo que se les indica.
creían que estaban ellos a salvo. Es la parte de la noticia que a mí más me es muy sobrecoge, difícil ¿no? criticarlo porque entra dentro de la imprudencia de la juventud. Es decir, las locuras las hemos hecho todos. No se A puede. ver, Fraguas especialmente, Pero- que tiene un expediente que... Basta que te digan que no se puede hacer para que te empuje todo el alma a hacerlo. Es verdad que es muy peligroso. Todo el norte de España además está lleno de carteles también sobre las corrientes de arrastre y nadie verifica si en ese momento hay un color más oscuro, menos oscuro, y entran a bañarse. Y una corriente de Pero hay que arrastre... respetar las normas. Es una piscina natural. Sí. ¿Vale? ¿Habéis visto las imágenes? No. Las imágenes son espeluznantes, ¿no? Pero es una piscina natural, da la sensación, yo creo que en otras épocas del año estoy seguro de que está lleno de gente. Claro. ¿Vale? Entonces yo no sé si habría tantos letreros como dicen y si la cosa está tan clara en el sentido de que fuera una imprudencia, pero había bastante gente dentro de la piscina natural y estaba eso, en un alto, digamos, al que se supone que no llegan las olas, y es una zona, digamos... En circunstancias Sí, normalizadas. en circunstancias normales, pero claro, yo no sé si es un sitio realmente al que... Pero yo creo que por la cantidad de gente que había, creo que pudieron morir muchas más personas porque, claro, el golpe de mar llegó hasta, Fue brutal. llegó hasta esa parte de arriba. Pero en condiciones normales da la sensación de que es una piscina natural muy bonita, desde el que tienes una visión perfecta donde el mar y no tienes ningún riesgo. Vamos a ver, porque claro, aquí cuando hay muertes, luego todo el mundo escurre el bulto. Vamos a ver si efectivamente se investiga y se verifica si efectivamente estas personas, tantas, porque yo creo que había de todas las edades, habían visto los letreros, estaban actuando de forma absolutamente imprudente, o a lo mejor no era así, porque daba la impresión, por lo menos por las imágenes que yo he visto, que era un sitio de acceso sin ningún tipo de problema. No digo que hubiera nadie que lo explotara. Lo que sí está claro que en estos casos, lo decimos nosotros muchas veces en el ámbito jurídico, siempre hay que echarle la culpa al muerto. Efectivamente. Agravado por el efecto Ya de lo succión que hace al retirarse la ola, que te arrastra por el vacío Exactamente, hacia el interior. los llevó para abajo, pero es que la parte de abajo es una zona de roca. Eso es. O sea, Ese es el problema. que es un sitio que Es que no sé cómo se llama el efecto, pero es como... sí, si caes abajo, la verdad es que ya las posibilidades de que sea un desenlace fatal son muy altas. Efectivamente, permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Bueno, porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin y Megaflora de Mundo Natural. A ver, ojo, un experto en seguridad revela preparativos para un posible atentado yihadista contra la Sagrada Familia. Es el analista Rubén Pulido, especializado en flujos migratorios y cuestiones de seguridad. Ha revelado que los Mossos d'Esquadra abortaron el año pasado los preparativos para un posible atentado yihadista en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. El año pasado tuve constancia, dice, a través de fuentes policiales de Mossos d'Esquadra, de un incidente muy preocupante. En su mensaje explica que mientras la Guardia Urbana de Barcelona vigila la venta ambulante ilegal en los alrededores de la Sagrada Familia, detectaron a un hombre en la esquina de la calle Marina y Mallorca, vigilando fijamente y fotografiando los movimientos e indicativos de una furgoneta de la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos. El sujeto hablaba por móvil sin perder de vista el vehículo. Se activó un seguimiento con agentes de Paisano y una patrulla de la GUP identificó al hombre en cuestión. En su teléfono encontraron fotografías de la Sagrada Familia, indicativos de Brimo, la comisaría de Mossos de l'Eixample y el centro comercial Las Arenas, señala Pulido, apuntando que finalmente se identificó a 3 personas, todos de origen magrebí. Y esto entronca, lo dejo encima de la mesa, con la que se ha montado en Madrid por este asunto en Vallecas, en los que se entendía, y bueno, creo que efectivamente
se entendía como un atentado yihadista, pero naturalmente el gobierno, el Ministerio de Interior, como siempre, echando balones fuera. Es que son más falsos que una moneda de 3,25. Bueno, perdón, estoy mezclando bajo un mismo epígrafe que es el terrorismo yihadista. Es verdad que esa zona de Barcelona, esa zona de Cataluña, es una zona bastante castigada por el tema del yihadismo. De hecho, los últimos 26 detenidos han sido en Barcelona. Sí, De sí, todo es terrible aquello, la ciudad. ¿recordáis aquello de lo que es el atentado en las Ramblas? 2017, inolvidable. Entonces, todo esto van arrastrando este tipo de atentados y quizá porque es una zona donde se ha entrado mucho Se ha radicalizado magrebí. muchísimo, pero desde hace mucho tiempo es que le interesaba a Pujol, que nadie se olvide de esta circunstancia, que Pujol no quería la inmigración de Latinoamérica, de Hispanoamérica, pero sí quería la inmigración del Magreb, especialmente para recoger claveles en el Maresma, que nadie se metía a hacer ese tipo de labores, y sobre todo porque se veían obligados a aprender El catalán. idioma, exactamente. Y de aquellos sí. lodos, estos polvos, Sí, efectivamente. o no sé qué barros de polvos, de lodos, que no sé cómo va, pero que de aquello a esto. Sí. ¿Cómo va? Echadme un cable. Pues querrán... ¿Qué De aquellos polvos... Estos lodos. Estos Vale, lodos. muchas gracias. Gracias, porque Todo el mundo se equivoca con eso, ¿eh? me había liado yo. No, pero en cualquier caso lo importante es que lo entendamos y lo hemos entendido a la sí, perfección. exactamente. Porque además ella, sobre todo, las palabras en catalán las pronuncia muy bien. ¡Vale! Claro, pero yo adoro el catalán. Claro. Adoro, yo leía ¿Vos el es catalán catalán o alemán, no sabemos. alemán, sí. Pero yo ella sí. recuerdo el café Copa y Puro de Josep María da Sagarra. Claro, María en José catalán. pronuncia muy bien porque ella es de allí. Maravilloso, yo soy de Madrid. Yo soy gata. Ah, tú eres gata. Yo soy más chula. No sé por qué te decía yo que eres de allí o porque Pues has porque vivido he allí. vivido muchos años en Barcelona y porque amo Barcelona y porque es Y trabajaste mi ciudad. allí. Ahí inicié mi carrera. Claro. En los medios Siempre no puedo dices que estar más agradecida ni más feliz a pues todos aquellos años, pero vamos, yo es que soy de la cabecera del rastro, vamos. Pero que por eso Machula. siempre te ha dolido mucho toda la evolución porque amo Cataluña. en el ámbito de seguridad. Que me le estoy muy agradecida. Pero ya no es A mí, Cataluña, solo es Cataluña me dio mucho. Claro. Y todo lo que dicen de los catalanes es mentira. Eso es mentira. Eso es En mi mentira. opinión, ¿eh? Lean ustedes. Y luego nos gusta Serrat. Es claro que sí. Más claro Que digamos, que sí. perdón, Estoy que totalmente que de acuerdo nosotros. y como parte de nuestro país, de nuestra vida, de nuestra Esto es cultura, de nuestra hermoso, historia, ¿verdad? de la región, de todo lo que tenemos en común, la inmensa mayoría formamos parte de una nave en la que tenemos que ir, venir a todos los sitios juntos. España hermosa, España grande. Aunque algunos levanten mucho la voz, no son mayoría. Efectivamente, muy... Decía Tarradellas, mi mejor forma de ser español es ser catalán. Es, El del pues Ya soc aquí. eso. Y ya soca aquí. Ya soc aquí, Sí. de Tarradellas. Pero En bueno, fin, fuera de eso, efectivamente, María José, es que cuál es un punto neurálgico de Barcelona que puede dar una proyección tremenda a cualquier grupo terrorista que quiera tener La Sagrada Familia. una difusión. Si es que la Sagrada claro. Familia. Pero es una profecía, porque no estamos en nivel 4 de casualidad. No se pone el nivel 4 de seguridad de atentados terroristas por casualidad. Estamos en nivel 4. Eso significa que vamos a tener algún susto, sí o sí. ¿Cuántos pero hay? ¿cómo va? Es que yo Cinco. no sé cómo Hay va. cinco. Hay cinco. Bueno, yo sin embargo ahí soy más optimista porque yo creo que los últimos acontecimientos en el ámbito yihadista fueron los que precisamente pasaron en Barcelona. 2017, yo estaba allí el inolvidable. mismo día en la Rambla. ¿Estabas el mismo día? Estaba el mismo día en la Rambla que había ido de juicio, y en Cambrils, que fue el otro. El otro. Exactamente, y yo creo que ha pasado mucho tiempo. No todos los musulmanes son radicales, pero sí a los No. radicales. Mira, hay una cosa de esta noticia que a mí me llama la atención. Ha habido 100 detenidos en España en este año por terrorismo yihadista, 97 para ser más exactos, pero más de la cuarta parte, 26, lo han sido en Barcelona. Eso es lo que yo Qué barbaridad. O sea, quiere decir que la radicalización, no son todos lobos solitarios, hay que controlarla y vigilarla, porque las personas que quieren crear este tipo de malestar se organizan. Ya lo vimos cuando lo de las Torres Gemelas, no son tontos. No, La que llegaron a hacer lamentablemente allí, eso nunca nadie ha conseguido algo semejante. Aviones, el Pentágono, la Casa Blanca. El imaginaos, espectáculo la de que Dios. dieron. Bueno, serían años preparando, pero son El impacto. capaces absolutamente de todo. Eso pasa
Eso pasa y pasó también en Estados Unidos cuando se negocia con ellos, como pasó con Bin Laden, porque no puede ser amigo y luego terrorista. Esto ha pasado con muchos. Ya sabéis que el que ahora preside Siria... ¿no? Bueno, sí, ahora lo quieren blanquear y ahora es un superhéroe, ¿no? Vamos a ver, ese hombre estaba en la lista de terroristas más buscado y ahora está en la Casa Blanca. Sí. Está en la Casa Blanca y entonces ahora es... Pero bueno, la administración norteamericana... Nuestro amado presidente también le ha dado muchas veces la mano a esa fotografía. Ha cogido y ha negociado en Afganistán, es decir, siempre ha negociado, si era necesario, con el diablo. Da igual que fueran terroristas, que fueran narcotraficantes, lo que sea. Pues de esos polvos, estos lodos. Porque el que es un lobo y el que es un asesino y el que es un criminal y el que odia nuestra cultura, nuestra vida y nuestra historia, no cambia de un día para otro porque hagas un acuerdo económico, sino que al final vuelve, como el agua, vuelve a su sitio. Con eso hay que tener mucho cuidado, con la radicalización. Y antes de despedir este bloque, dejo sobre la mesa, pregunta ingenua, ¿por qué el gobierno se niega a dar los nombres de los delincuentes? Los nombres, no, perdón, el origen de los delincuentes, y con el nombre ya nos lo imaginamos, sabemos perfectamente quién es de Tomellos. No, es que los nombres tampoco los da. Es que los nombres tampoco los dan. Porque si das las iniciales, la M puede ser Mohamed o puede ser Manuel. Claro, efectivamente. Por una parte, pero yo creo que los van a dar porque ya comentaste la semana pasada... País Vasco, bien, efectivamente, y Cataluña. Cataluña a continuación. Y creo que también alguien lo ha pedido. Y creo que es en Murcia, no me hagan caso, claro, no me acuerdo pues dónde, donde han dicho que no, que se niegan. Creo que no lo recuerdo. En cualquier caso... Alberto, tienes razón, finalmente se terminarán dando. Pero la pregunta era... obligados a la transparencia. ¿Por qué no nos aportan estos datos y hay que sufrirlos y hay que pasar por racista y por todo este cúmulo de estupideces que no voy a entrar en detalles porque estoy harta de que nos tengamos que justificar? Y la segunda es porque hay que andar a bofetadas con el Ministerio de Interior para que cuente la verdad. Sí. El asunto de Vallecas, que nosotros le contamos recientemente, era un atentado yihadista. Oiga, vamos a dejarnos de pelear entre nosotros, que parecemos el PP y Vox. Y vamos a ser inteligentes, y vamos a defendernos, y vamos a ganar unidos frente a un problema común, que es el yihadismo. ¿Usted es tonto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar perdiendo la energía de esta manera? No lo entiendo. ¿Por qué España permite o por qué no tenemos la capacidad de expulsar a un tío tan nefasto, tan inútil como el ministro del Interior? En España hay una población reclusa. No se puede expulsar a Marlaska. No deberíamos, ¿no? A Casa Blanca. No lo vamos a expulsar. No es esa palabra. Pero fíjate... Pero la que estás pensando que es mejor que no lo digas. La población reclusa... Te lo dice un abogado. La población reclusa nacional son de 40.000... La nacional, la oriunda, la nuestra, ¿vale? Son unos 41.000 presos. Y oriundos en total somos 42 millones. Es decir, el 0,96% es lo que he leído. La población inmigrante reclusa es el 0,28 o casi 29, es decir, 3 veces más, de 6,5 millones, el 0,28%. Es decir, de cada 1.000 españoles sale un recluso, esto sin contar los violadores que soltó la Montero. Es decir, hay 3 veces más criminalidad en las personas que se ha recibido aquí en España, y eso es solamente responsabilidad de un señor y se llama Marlaska. Bueno, no tenemos mecanismos. Es protagonista de este programa, la verdad. No tenemos mecanismos para hacerle pagar a un tío tan nefasto, a una persona tan inútil y a un ministerio que evidentemente no funciona, de hacerles pagar la responsabilidad que debería tener en un... Sí que hay mecanismos, Fraguas. Sí que hay mecanismos. Por favor, cuéntamelo. Sí, pues mira, cuando haya elecciones te las voy a enseñar. Vale, ¿Dónde está el mecanismo? Ole y ole. Pero no, lo digo porque la ningún responsabilidad mecanismo. es de los ciudadanos también. Cambiaremos, ahí tienes el mecanismo. Ese es el mecanismo. Y el mecanismo no lo vas a cambiar porque lo vamos a tener perpetuo este señor. No. Pues entonces no tendremos lo que no merezcamos. No nos olvidemos que hay 379 asesinatos de ETA sin aclarar. Sin aclarar, cierto. Entonces, podemos decir algún nombre que no empieza por Mohamed, porque también hay algunos que se llaman Arnaldos. Sí, se llama. Y hemos tenido que sufrir en una de las televisiones... ¿Qué listas? Y en una de las televisiones basuras una chica, que tampoco sé cómo se llama,
blanqueando, yo creo que ha sido en estos que cantan, los jóvenes promesas, blanqueando a ETA, diciendo que ETA, o sea, que el mundo Abertzale era un mundo que solamente buscaba la libertad y odiaba la violencia. Así Bueno, se ha pero todo formado los esto- jóvenes. Así se está formando. Pero esto es los una jóvenes. cuestión En mi de caso, historia, Sí, oiga. se En mi blanquea caso no. mucho. Ese es un tema político de que tenían una banda armada y la banda armada asesinaba a personas dentro de su actividad. Eso no lo va a cambiar nadie. Y a niños. Porque forma... bueno, No vamos pero a da entrar igual. en estos señores porque Claro. no tenemos tiempo. Creo que la historia, las personas como Dios manda, las conocen porque las han estudiado. Algunos las han vivido en primera persona y otros las hemos vivido y las hemos contado. Así que nos van a enseñar bastante poquito. En cualquier caso, es una cuestión de aprender, de leer, es una cuestión de cultura. Ya saben que la falta de cultura hace monstruos. Bueno, les propongo un planazo. ¿Qué hacen el sábado? Sí, digo El sábado próximo es día 13, ¿verdad? Claro que sí. Es que no sé muy bien el día que vivo. Planazo es la comida de Navidad de la Resistencia. Sí. ¿Hasta cuándo van a soportar la corrupción, la censura y el asalto constante a tus libertades? Les hablo de la comida de Navidad de la Resistencia, 13 de diciembre, el día en el que España se levanta. Este 13 de diciembre en Madrid será el escenario de un acontecimiento único. La comida de Navidad de la Resistencia, el gran encuentro anual organizado por Distrito de Revisión, donde la España que no se rinde se reúne para alzar la voz. El evento tendrá lugar en el imponente restaurante Terracota Casa Gallardo en Plaza de España, un enclave histórico que se convertirá en la capital simbólica de la libertad durante una noche irrepetible. Tomarán la palabra referentes de la lucha cívica como Jesús Ángel Rojo, Ignacio Arzuaga, Javier Pérez Roldán, bueno, entre otros ponentes, en una velada que promete revelar novedades decisivas, contenidos inéditos y mensajes, amigos, que marcarán el rumbo de la batalla cultural y política de España para 2026. No será una comida, será una declaración de guerra cívica, un espacio donde la sociedad civil despierta, se une y se organiza frente al deterioro institucional que amenaza el país. Una noche donde la llama de la libertad se aviva y donde cada asistente forma parte de una causa mayor. Las plazas son extremadamente limitadas, lógicamente. Reserva 91 371 9167 o WhatsApp en el 722 573 909. Comida de Navidad de la Resistencia, porque la libertad, ya saben, no se mendiga. La libertad se defiende. Regresamos enseguida con el tramo final del programa. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
60 órdenes judiciales, amigos. Es que esto es España y yo, es que me repito más que el ajo, si yo lo entiendo. Pero si es que, y ya sé que una verdad, por más veces que se diga, no es más verdad, pero es que molesta, ¿verdad? Miren, 60 órdenes judiciales. Detenida en Alicante una pareja fugada acusada de 49 estafas con estas órdenes, 60 en vigor, ¿eh? En vigor. A ver, han detenido en Torrevieja, Alicante, miren, me recuerda al 1, 2, 3, a un hombre de 36 años y a una mujer de 44, acusada de cometer 49 estafas, oigan, que no es moco de pavo, y 4 delitos de usurpación de estado civil, hechos que habrían perjudicado ya a 53 víctimas de múltiples provincias españolas. Ambos estaban fugados de la justicia y sumaban, ojo, 62 señalamientos judiciales, entre ellos 41 órdenes de búsqueda, detención y personación, así como 3 órdenes de arresto e ingreso en prisión. Miren, ahora les sigo dando datos, pero estaba recordando que para qué sirven en este país las órdenes de detención y de búsqueda. ¿Para qué sirven? Si les recuerdo que muchos de los sucesos que yo les cuento han sido cometidos por un tío que estaba en busca y captura. Pero es que hay que varias no cosas entiendo aquí. nada. Sí, pero has dicho lo de la usurpación de estado civil. Sí, me ha gustado. Eso quiere decir... Por favor, necesito una explicación. Que se hacían pasar por otras personas. Porque se percibían maripilis. Claro. No, pues simplemente porque además es muy típico en este tipo de delitos, los delitos contra el patrimonio, los pequeños delitos contra el patrimonio, pues seguramente que robaban a muchas personas poco dinero, están muy poco castigados. Y van a volumen, como Amazon. De hecho, si son menos de 400 euros, no es delito leve, lo que era ante juicio de faltas. Sí. Bueno, aún así tendrían las órdenes en vigor, pero si yo llevo un DNI con otro nombre o falsificado, porque ya estoy en busca, pues entonces, bueno, pues voy a un hotel, no saltan las alarmas porque no me van a localizar. Pero dicen que efectivamente, que hubo un aumento anómalo de denuncias por estafas vinculados a falsos alquileres en una localidad específica, como en este caso Torrevieja. Con lo cual, claro, se pusieron en marcha y dijeron, aquí alguien con otro nombre está vendiendo alquileres y por eso les trincaron. Pero 49 estafas y 60 órdenes judiciales en vigor, ¿de qué vale una orden judicial en este país? Pregunto. Ya, pero que es fácil esconderse. Sí. Era retorcidísimo porque además usaban los datos de los estafados para estafar al siguiente. Es decir, que aparte de estafado lo ibas a ser investigado. Efecto dominó. Sí, claro. Cojo los datos del que es estafado y tal, y luego así buscan al estafado y mientras que se aclara, luego están con otro, y mientras que la policía se aclara que en realidad tú eres una víctima, porque eso está ocurriendo, cuidadito con ese tipo de estafas. Yo tengo 2 casos ya, de 2 chicas, una la hemos visto ayer y otra la semana pasada. Las 2 chicas están citadas a declarar, una a declarar como investigada y otra ya dentro de las diligencias ya está acusada. Y las 2 decían, y me han dicho, estoy absolutamente convencido por el perfil personal y familiar que conozco desde hace muchísimos años, que no tienen nada que ver, pero se han utilizado sus datos para hacer no solamente phishing, sino para abrir cuentas, ¿sabéis lo de vender una cuenta, no? Es decir, cuéntanoslo, por favor. Eso es una estafa súper habitual, es que ya además se dice así, vender una cuenta. Bueno, a mí viene una persona y me dice, oye, abre una cuenta a tu nombre y me das las claves, ¿vale? Como no es mi dinero, a mí me da igual porque tal, entonces a mí me dan, yo qué sé, 100 euros. Vale. No depende si soy un drogadicto o si tal, pues 500. Vale. Bien, a raíz de esa cuenta que está a mi nombre y con esa cobertura empiezan a mover dinero de donde se ingresa el dinero de toda la gente que estafan, ¿vale? Para que no se siga el hilo. Y luego ellos lo derivan ya pues a un paraíso fiscal o lo sacan en efectivo o se hacen bizos, o sea, digamos, para que se pierda el rastro. ¿A quién citan como investigado? Al titular de la cuenta. Claro, bien, Y entonces el titular ¿qué mueve el titular de la cuenta a vender? Claro, no lo entiendo. No, pero es que el titular de la cuenta puede ser que haya contribuido a cambio de dinero o haya sido engañado. Estafado, claro. Por eso nosotros aconsejamos siempre que cuando no encuentres el DNI o te lo quiten o te lo van, por favor, denúncialo. Denuncia, porque si tú lo has denunciado, entonces alguien ha utilizado mi DNI. Eso es. ¿Cómo sabe la policía y el juzgado? Si tú has colaborado,
porque te hace falta un poco de dinerillo, o realmente alguien ha utilizado tus datos para abrir una cuenta en falso y manejar por ahí todo el dinero de las estafas. ¿Y luego estos perlas que estafan así de esa manera entran a la comisaría y salen por la puerta de atrás? ¿O? Normalmente depende. Si tienes antecedentes y si son más de 400 euros, o si se ha dejado, o si la víctima era una persona en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, una persona mayor, ¿vale? O era un dinero que necesitaba para, en fin, para vivir, etcétera, etcétera. Esos son agravantes que te pueden meter hasta 6 años de prisión. Virgen del amor hermoso. Conozco un caso personal que es el mío, que sufrí durante meses. Muy personal. Yo tenía muy personal. Otro hecho aislado. Tenía un Fiat Uno, un Fiat Uno que se abría con cualquier cosita, quién sabe, lo abría. De los fáciles. Y yo me levantaba por la mañana y no sabía si iba a estar mi coche. Porque había un señor que salía de la discoteca y lo cogía y ya elegí quién era. Y ya dejé de denunciar. Ya me levantaba por la mañana, iba a la puerta del señor y cogía el coche y me lo llevaba a casa. No me lo puedo creer. Porque ya una sociedad. Sí, un acuerdo tácito, ¿no? Ya me enteré que No entró lo en la puedo creer. cárcel y tenía más de 57 antecedentes. No Sí. se entiende esto. No se entiende. Hay que Y tú eres el Sí, bueno, 58, pero había ¿no? denunciado ya 2 o 3 veces. Estaba yo cansado, un poquito Fraguas, ya. cansadito, Hay que sí, un poquito denunciar. Claro. cansado. Yo conozco personas que se han pasado Era más hasta rápido ir a 10 y 12 buscarlo. años en prisión porque le han ido cayendo uno y otro y otro y otro. Hay que denunciar, este Claro, es el hay que mensaje, denunciar aunque porque es muy tedioso. Claro. Y muchas Es muy veces se tedioso. piensa No, y a que... veces la policía te dice, no, esto es un tema civil, o no, que a veces te quitan las intenciones. No, la policía tiene Hay que recoger denunciar. la denuncia, hay que denunciar, porque sabes- si no denunciamos luego no nos podemos quejar. Exacto. ¿Sabes tú lo preocupante que es que esa persona que te cogía el coche tuviera un accidente Con tu coche. con tu coche y Sí, matara a seguro, alguien? obviamente, seguro. El seguro no se hacía responsable Sí, si no hay se denuncia. hace responsable. Si no hay Se hace- denuncia. Se hace responsable con y sin denuncia. ¿Qué Pero dices? sí, se hace responsable porque el seguro, lo que hace la póliza es cubrir una serie de riesgos. Lo que pasa es que después repetirían la denuncia el seguro contra Ahí está ti. muy bien dicho. Ahí está muy bien dicho. Bueno. Es decir, incluso en alcoholemia, tú vas borracho, drogado y sin seguro, fíjate lo que te digo. Pero bueno, si vas con seguro se hace cargo la compañía de seguro por muchas cláusulas que hay, porque es el seguro obligatorio que tiene una cobertura universal. Y si es inseguro, es el consorcio de compensación de seguros, ¿vale? Pero luego repercute contra el que iba borracho o el que iba drogado, porque es así, es una persona que ha incumplido la póliza. Pero los terceros quedan protegidos, es decir, las víctimas, los atropellados, etcétera, etcétera. Las compañías dicen, no, es que había alcoholemia y no se hace cargo el seguro. Eso es una leyenda urbana absolutamente falsa. ¿Vale? Las compañías de seguros se hacen cargo, aunque te lo haya cogido tu hijo, que no tenga carné de conducir, o que sea un ladrón, etcétera, etcétera. O que fuera el tipo que le quitaba el coche Sí, a Fraguas. la compañía cubre los daños a terceros. Luego la compañía intentará repercutir al criminal que robó el coche, al que iba sin carné, al que iba borracho, y lo conseguirá o no lo conseguirá, casi nunca lo consigue, ¿vale? Ante las personas ¿Por que qué no hacen- lo consigue? Porque la mayoría de las personas que hacen este tipo de actuaciones no son solventes. No. Sí, eso sí es cierto. O sea, es un pleitos baldíos, que yo muchas veces le digo, vamos a ver, nos vamos a gastar dinero, Si no vamos a cobrar. previsiblemente vamos a ganar el pleito, vamos a colgar la sentencia en un cuadro y no la Otra vamos más ganada. Exactamente, no la vamos a poder ejecutar en términos prácticos, con lo cual es otra injusticia más en ese sentido, porque esa persona no va a tener ni dónde caerse muerta, como solemos decir. Pero claro, si es una persona solvente, que no es normal, pero bueno, pues una persona solvente que habías bebido, tal, esa persona responde. Y ahora, antes no, pero ahora las compañías están repercutiendo. Nosotros decimos repercutir, para ¿Qué que se entienda. significa? Pero el término técnico es repetir. Las compañías... ¿Qué significa? Repetir, lo mismo, pero desde el punto de vista jurídico se dice repetir. Repetir es repercutir esa responsabilidad que ha pagado la compañía y que tiene que pagar sí o sí, o el consorcio. Puedes decir, ahora voy a ir contra el responsable del siniestro, que es el que iba bebido, o es el que iba drogado, o es el que había robado el coche, o es el que iba sin seguro. Pero en cualquiera de las hipótesis más extrañas que nos imaginemos, la compañía tiene que pagar a terceros cualquier daño. Y los terceros son también los ocupantes, ¿vale? Los terceros son todos menos el conductor. Y por lo tanto eso nos da una tranquilidad. Bueno, cambiamos de asunto. Interesantes lecciones. Un padre a juicio por violar a su hija. Arrancábamos el programa hablando del Pelicote español. Ya saben, ese caso brutal que lleva Alberto Martín con Abogados 3000 y que pues nosotros seguimos en este programa
pues claro, en la última noticia, pues por razones obvias, ¿no? Y ahora tenemos que casi cerrar el programa con otro caso dentro de la familia, en este caso un padre a juicio por violar a su hija durante más de una década. Sucedió en Mallorca. La Fiscalía pide 36 años. Perdóname que vuelva a preguntar por los años que le han caído al Pelicote español. Pocos, 33. 33, lo digo porque aquí se Pero pide... si fueran 100 se me harían pocos. Sí, sí, y 1000. Y a mí 1000 también. 36 años de prisión y 15.000 euros de indemnización para la menor violada, ojo, desde los 4 años. Que se sepa. Y dice, sufre graves secuelas psicológicas. Pero oigan, ¿pero cómo no van a sufrir secuelas una criatura violada por su padre desde los 4 años? Pero ¿cómo puede ser Perdónenme, no lo entiendo y no voy a entrar en detalles. Y amenazándola con que si ella cedía a lo que el padre le pedía, sería la única manera de que la madre volviese a casa. Y sobre todo, además, no solamente qué guarros, qué sucios, qué basura, ¿verdad?, esta gentuza, sino que además luego qué perversos, qué falta de compasión, qué perversos engañar de esta manera, con esta crueldad, a seres tan inocentes. ¡Qué asco! Ya sabes que, María José, es muy duro porque estamos hablando de uno de los delitos más sucios y más execrables ¡Qué horror, que se Dios producen. mío! Pero el más del todo. 80-85% de los delitos se cometen en la familia, se ¿no? cometen en el entorno más cercano. Es una pena, es decir, qué catadura moral puede tener un personaje esto, porque yo siempre pienso, estas cosas no surgen porque sí. La persona que es pederasta, que le gustan los niños... Y su propia hija. Y que son capaces de llevar a cabo, porque una cosa es que te guste y dicen, no, lo voy a llevar a cabo. Ejerzo violencia, ejerzo intimidación y voy a yacer y a tener relaciones sexuales con... estas cosas no surgen de un día para otro, sino que los que son así lo llevan haciendo toda la vida. Eso es lo habitual. Y eso es lo que se sabe. ¿Con cuántas no lo habrá hecho? Y a lo mejor incluso con menos de 4 años. Dios mío, él lo ha normalizado como la propia víctima, que es una pena, seguramente lo habrá normalizado. Aunque quizás luego después ya con una edad en la que te relacionas con otras personas, en la escuela, en el instituto, y tú tienes que ocultar eso, empiezas a pensar, eso no será tan normal cuando no lo puedo contar, cuando estoy amenazada, cuando que pertenece, digamos, a los secretos absolutos y cuando a las demás personas no le pasan. Por eso insistimos en que aprovechemos los medios de las nuevas tecnologías y las redes sociales para lo bueno que tienen muchas cosas buenas, ¿vale? No la edición, sino para educar, para formar y para decirle a los niños que su intimidad está por encima de todo y debe estar protegida incluso de los familiares más cercanos, y que pidan ayuda. Que pidan ayuda a la mamá, que pidan ayuda a la hermana mayor, al vecino, a quien sea, que pidan ayuda, que lo cuenten, que lo denuncien. A los niños hay que educarles en esta idea, porque si no, entran en un círculo absolutamente vicioso, y nunca peor dicho, del que luego no pueden salir, no saben salir. ¿Cómo no van a tener secuelas de por vida? Tiene tendencia a pensamientos suicidas. Está en tratamiento psicológico, pero claro, es que no me lo quiero imaginar. ¿Tú imaginas a esta niña pues relacionándose con una cierta normalidad, con un chico, con un novio, para construir su vida? Imposible, pobre criatura. Miren, tenemos un problema con la inmigración, tanto fuera como dentro de las cárceles. Voy a compartir con ustedes 2 titulares. Magrebíes e hispanos convierten la cárcel de Salamanca en un polvorín ante la pasividad de Marlaska. Ha sido Comisiones Obreras quien ha denunciado que este domingo, alrededor de las 11, se produjo una pelea multitudinaria en la cárcel de Topa, Salamanca, en la sala de televisión del módulo 6, donde grupos de internos de origen latino y magrebí comenzaron a lanzarse sillas, mesas y diversos objetos. La rápida intervención de los trabajadores del centro evitó consecuencias más graves, aunque fue necesario aplicar medios coercitivos del aislamiento a 12 reclusos y trasladar a otros 2 a la enfermería.
Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, permítanme que les deje otro titular. Un preso con 170 partes disciplinarios se lía a patadas en un nuevo caso de agresión en la cárcel de Algeciras. Una agresión, oigan, cada 15 horas. Este es el ritmo de incidencias violentos que se viven en las cárceles españolas, según el sindicato, la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. La prisión de Algeciras no es ajena a este problema, además de la creciente presencia de drogas en los centros de reclusión. Insisto, ante la pasividad de Marlaska, también ya ha mencionado en este programa. Otra vez. Y sigue sin conceder la condición de agente de la autoridad. No lo entiendo tampoco. A los funcionarios de prisiones. Policías. Si decimos que un funcionario de prisiones no tiene peligro y como tal necesita ser agente de la autoridad porque se castiga muchísimo más cuando se produce una agresión o un ataque contra un funcionario de la autoridad revestido de tal condición que simplemente a un funcionario de prisiones, pues esto está en el mismo barco que el considerar a la policía o a la Guardia Civil que tienen un peligro en razón de su trabajo y que se sigue sin reconocer. No tiene ningún sentido. Efectivamente, lo hemos pedido en muchísimas ocasiones. El caso es que nuestras cárceles son un polvorín. Seguramente también tiene mucho que ver ese índice que Fraguas ha compartido con todos nosotros anteriormente. Ese índice, y además que hay que revisar el modelo de prisiones español. Llevamos 45 años abogando por la reinserción del reo y a lo mejor hay que mirar a que el reo pague lo que ha hecho y no sea la sociedad civil quien tenga que mantener a esta clase de gente. Sencillamente hace falta que primero, no consentir que en una prisión haya sociedades diferentes. O sea, hacer un filtro en Esa la es la calidad carta a del los preso. Reyes, Fraguas, ¿no? Es la carta a los Reyes, pero algunos decimos y hablamos por una macro prisión donde no podemos triturar ni matarlos. Pero sí se le puede hacer trabajar y producir para que se mantengan ¿Se llaman ellos mismos y hagan forzados o...? Están autosuficiencia. prohibidos, pero se trabaja voluntariamente en las prisiones. Y Mira, se cobra, ¿no? y se cobra. Tenemos que aguantar, reduce. perdona Martín, tenemos que aguantar que cuando estamos en sociedad sufrir el daño que nos hacen y después cuando están en prisión les tenemos que mantener. Y hablo de políticos también, eso es lo mismo. Sería conveniente que entraran, se pusieran a trabajar en costura, en lo que sea. Llamamos a Bukele. ¿Quieres que llamemos a Bukele? Mejor. Bukele. Mira, los funcionarios de Mejor prisiones ejemplo. efectivamente no son considerados agentes de la autoridad. Es un tema muy importante, pero hay que explicar qué significa esto. Son funcionarios públicos y tienen una cobertura también en el ámbito penal. Pero no son ¿Cuál es la diferencia de que sea una autoridad a que no sea una autoridad? La diferencia es que cuando hay un conflicto, si el interno no obedece, tiene un delito de desobediencia a la autoridad. ¿Qué pasa aquí en Madrid con los agentes de movilidad? Que se les concedió también el estatus de agentes de la autoridad. Es decir, es como desobedecer a un policía, es un delito, o la resistencia. Sin embargo, la desobediencia a un funcionario público es un parte, ¿vale? Y el parte te priva de salir al patio, de permiso y tal. O sea, que tiene unas consecuencias. Yo conozco bien la cárcel de Topas, he ido bastantes veces. La cárcel de Topas es una cárcel que está en Salamanca, pero en la carretera de Zamora. De visita, Martín. Los abogados, yo ya me he acostumbrado. Un procurador amigo que siempre decía, tan... yo cuando estuve en la cárcel de Aranjuez y tal, es verdad que iba mucho allí. Y es una cárcel bastante nueva, digamos que se hicieron de las de Nuevo Cuño, de esas que tienen esa torre gris, como la de Estremera o la de Soto del Real. Sí, la de etcétera. Estremera además es muy icónica. Exacto. Y normalmente no hay graves ni grandes incidentes. De hecho, aquí no se acaba de entender muy bien la noticia. Si es que montaron, porque estaban viendo la televisión... Y se liaron a tirarse Sí, pero yo creo que se tiraban los magrebíes contra los latinos. Pero a lo mejor no. A lo mejor eran los que eran de un delito contra los que eran de otro. O el que sí, Pero la queja de los funcionarios va en que no hay filtro de separación de la personalidad
del preso. Es decir, pero que vamos a tener espacios dependiendo de si le gusta. Bueno, Ni por no de nacionalidad. funcionarios, es de comisiones. Hay obreras, diferentes módulos. Los módulos están faltaba ya. establecidos no en función de la nacionalidad ni del delito, sino de la peligrosidad. Eso es. Igual que está el módulo último, el módulo de respeto. El módulo de respeto que es muy conocido en todas las prisiones. Un módulo de respeto es en el que ya están las personas que están a punto de salir, que incluso tienen permisos o tienen el tercer grado, ¿sabes? Y que acompañan a otros presos que llegan nuevos, les acompañan para ayudarles a la integración o al hospital, y sobre todo son bueno, es un poco feo decirlo, pero siempre se ha dicho que en el módulo de respeto están un poco los chivatos. que es algo que está que tienen buena vida, ¿no? Quieres decir. Está muy mal visto, pero realmente la colaboración es como en la mili. No sé si alguno la habéis hecho, la recordáis, pero siempre se decía... Las batallitas de la mili son había que pasar fabulosas. desapercibidos. Es decir, no tenía Perfil bajo. Exacto, un perfil bajo. Y eso es un poco lo que es el módulo de respeto. Es decir, ¿sabes cuando dice que entra una persona y tiene riesgo de suicidio y que se le pone con un preso de confianza? Pues eso es. Pues una de las reivindicaciones de esa prisión es precisamente que no se cumple eso. La policía, amigos, investiga, estamos nuevamente, una agresión a una menor en Manada, 13 años, en Miranda de Ebro, ha sucedido en Burgos. La policía investiga esta agresión, esta menor de edad, ocurrida el pasado viernes en la localidad burgalesa, como les he dicho, de Miranda de Ebro, y fue la madre de la víctima la que denunció los hechos en comisaría. Y además, según publicaban diversos medios, la agresión se produjo a la salida de las clases que la menor tenía de tenis. El ataque fue grabado en vídeo por diferentes jóvenes que se encontraban en el lugar y ahora tratan de hacerse con esas imágenes que permitan identificar a los agresores, pero insisto, nuevamente estamos con la manada. Recuerdan que yo reflexionaba en voz alta, bueno, lo de la manada es desde los terribles acontecimientos de Pamplona, porque yo anteriormente no lo recuerdo, pero podría estar equivocada. Antes las manadas eran de reses bravas. Pero es que en este caso nos puede confundir, porque la cuestión está, primero, aquí no ha habido ningún tipo de violación ni nada por el estilo, ha habido una paliza, y una paliza que se la dan las señoritas, las chicas. Sí. Es una agresión. Es una agresión personal. Yo creo que en gran parte serían menores. Y me llama la atención, que no sé tampoco por qué me llama mucho la atención, porque está presente en casi todos estos delitos, la cantidad de ellos que estaban grabando. Es lo normal. Que es lo habitual, lo normalizamos. Una muerte anunciada era. Sí. Claro, pero estamos hablando de que estas personas conocían, sabían, consentían y encubrían. Y grababan para dar fe. Encubrían. Entonces ahora la policía quería esas grabaciones, pero realmente entre ellos... Vamos, eso va a salir porque eso es como la pólvora, se extiende como la pólvora. Pero efectivamente es una... Yo me atrevo, porque es una noticia muy corta, no tiene muchos datos. No, ninguno. Además yo pensaba que había agresión sexual y es que la primera vez que lo lees... Sí, el titular te induce a error. Claro. De hecho, las propias compañeras le han dicho a la agredida que mejor no denuncie para que no se lo tengan en cuenta. Claro. Entonces ha sido la madre la que se ha visto obligada a denunciar. Que va a ser peor, ¿no? Que va a ser peor, que en el fondo es una amenaza. Exactamente, es una amenaza. Sí. Claro, y esto ocurre mucho en ese tipo de como llamamos, ¿no?, de moving o de acoso a las personas más vulnerables. Siempre cuando cuando se está en los colegios, en este tipo de lugares donde hay muchos jóvenes, ¿a quién es el que se le hace el acoso? A la persona que tiene más problemas, que tiene más deficiencias, que exactamente a las más vulnerables. Es una crueldad. Por eso nos hace falta educación. Claro. Educación, que es la base de cualquier país. Educación cívica. No, a las personas que tienen problemas hay que ayudarlas. Hay que acompañarlas. Pero eso también tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación que vengan de casa. Había público grabando, es decir, que sabían lo que iba a pasar y estaba... Creo que eran ellas mismas. Es muy lamentable. Creo que eran ellas mismas. Me atrevo a decir ellas porque pienso que serían niñas compañeras de ella, aunque no estoy seguro ni lo sé. Bueno, pero que no es la primera vez. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Lo que no queda claro es la razón de la agresión. No creo que haga falta mucha, cuando en esas edades que cualquier tontería,
Que se sí, enciende has la dicho. llama, Con efectivamente. que haya ofendido a la líder del grupo, vale, las demás sí. Es suficiente. Bueno, tanta ofensa, ¿verdad? Nos echa los años encima. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Sí, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que les recuerdo es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Alberto Martín, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, sobre todo a ti, María José, un placer verte cada miércoles. Gracias, lo mismo, exactamente igual, y seguiremos muy de cerca este caso, el Pelicote español, que de momento el tío está en la cárcel. Oigan, aunque No está. no está en la cárcel, No, por eso digo, eso. he dicho que está en la cárcel. Ya he entendido que está, a lo mejor... es que Yo creo que no sé qué me pasa hoy, pero Es tu creo que deseo, estoy convirtiendo es tu mis deseo. deseos. Bueno, así se habla el universo, dicen. No, eso es una tontería. No, efectivamente, no, que no está en la cárcel. Todavía. Efectivamente, todavía, pero que le han caído 33 años, que al abogado, naturalmente, le parecen pocos, pero que bendito sea Dios. Ahora, que a la cárcel, y te seguiremos preguntando, no vaya a ser que se nos escape el tío, ¿eh? Espero que no. Yo también. Pepe Bonet, gracias, querido, muy buenas Gracias noches. a ti, como siempre, y a ustedes por estar ahí y aguantarnos. Ole ahí, gracias, Paraguas. Pa' Toledo. Para Toledo y Ole, viva Toledo. me voy aprendido siempre, aprendo mucho en el programa, se me hace cortísimo. Todos aprendemos. A mí también. Espero que a ustedes de la misma manera. Muchísimas gracias a todos por acompañarlos. Les recuerdo que mañana, y tengo que decir que la idea también me la dio Alberto Martín hace un par de semanas, cuando me contó que tenía un caso y además me lo contó doliente, como él además lo vive todo así, que una mujer que había tenido un problema con una cirugía estética, no daré más datos, y me habló, me contó tantos detalles, me diseccionó tanto el caso que no me pregunten, yo le escuché, me lo quedé. Y miren por dónde, mañana tenemos un programa especial sobre intervenciones mortales, los peligros de la cirugía estética en España. Y la idea me la dio él. Y prevención. Importante. Sí, pues es lo que vamos a hacer nosotros, efectivamente, prevención y profunda vocación de servicio público que tiene este programa. Así que mañana programón. Nos vemos mañana, señores. Gracias por acompañarnos y para más información, ya lo saben, ¿verdad? eldistrito.es. Hasta mañana.